José Manuel Maza, fiscal general del Estado. Muy buenas noches. Buenas noches. El lunes presentaba usted la querella contra los miembros del Govern cesado de Cataluña, contra la mesa del Parlament, y este jueves duermen ya en la cárcel parte de este Govern. Los tiempos en la justicia no son siempre igual de rápidos, ¿no? No, depende, pero en este caso, fíjense que los hechos arrancan por lo menos de hace 2 años. Entonces yo creo que bastante paciencia ha tenido el sistema y el Estado de Derecho, y una vez que se presenta una querella, lógicamente se toma declaración, y si se solicitan medidas cautelares se toma la decisión. Eso en todos los procedimientos. Ha habido sí. Abogados que se han quejado de indefensión porque no les ha dado tiempo, por ejemplo, de preparar bien la defensa de sus clientes. Sí, bueno, eso ha sido decisión de la juez, el no acordar esa suspensión solicitada, y yo creo que con un criterio a mi juicio correcto, porque como no iban a responder a las preguntas de la acusación, pues yo entiendo que no se puede hablar de indefensión. Por otra parte, la querella es extensa, pero no tanto, son 118 folios, los hechos son más que conocidos, está publicitado desde hace mucho tiempo, yo creo que tenían conocimiento, pero si vamos al conocimiento estrictamente oficial, pues han tenido 24 horas o 48 horas para verla, que yo creo que un texto de 100 páginas se puede ver en ese tiempo. En cualquier caso, ya digo, como no han entrado a responder preguntas, salvo el señor Vila, pues que no ha alegado ningún tipo de indefensión, y a él sí que le ha sido posible enterarse del contenido de la querella, pues yo creo que la decisión de la juez puede considerarse acertada. Si hubiera dicho, hubiera acordado la suspensión, como es el caso del Tribunal Supremo, pues también me hubiera parecido Iba a correcto. Preguntarle, ¿no le parece correcto entonces lo que se ha hecho en el Supremo? Sí, todo, completamente. Son diferentes valoraciones, y además es que en el Supremo no se ha entrado a esa situación de decir, van ustedes a contestar o no a las preguntas de la acusación. Yo creo que ambas actitudes o comportamientos, a mi juicio, son correctos. Preservan ambos el derecho de defensa, más intensamente si cabe, dar 7 días o si se da un mes para estudiar ya cada coma de la querella, pero la decisión de la juez, insisto, yo pienso que no ha privado de ningún derecho de defensa. No hubieran podido hacer ninguna otra, tomar ninguna otra decisión o actitud las defensas, y si la hubieran tenido más tiempo para ver la querella, que no entiendo yo. La Fiscalía pedía prisión, la juez ha dictado prisión, de hecho, insisto, esta noche duermen ya buena parte de los miembros del Govern en la cárcel. ¿Está usted satisfecho? No. Nunca, jamás. Para un juez y para un fiscal, si es como debe ser, que yo entiendo que se deberá ser así, nunca, jamás satisface el pedir para una persona su privación de libertad y el ver que esa persona padece una privación de libertad. Eso se lo puedo decir con toda seguridad, y los compañeros que me escuchan pues saben que es así. Te deja un gusto triste de la comisión del delito. El derecho penal, por desgracia, por su propia naturaleza, siempre llega tarde. Aquí se ha estado avisando, advirtiendo, yo incluso he ido a medios de comunicación, se está cometiendo delitos, recapacítese, retráctense, el Estado de Derecho podrá tardar, pero al final es inflexible, tendrán que asumir sus responsabilidades, pero en cualquier caso, como digo, al final el derecho penal siempre llega tarde, porque siempre entra en función cuando el delito ya se ha cometido, y eso pues siempre produce cierta melancolía y cierta frustración. Por supuesto, satisfecho no. Lo que sí que me siento es satisfecho con que el derecho funcione, con que la ley se imponga, con que la Constitución y la democracia pues al final haga lo que tiene que hacer, y es que la ley prevalezca. Y en ese sentido sí, pero en que unas personas estén esta noche durmiendo sin sus familias en una prisión, le aseguro que no me produce en absoluto ninguna satisfacción. Ahora le preguntaré por el delito, pero antes le preguntaba, ¿no?, si era excepcional la rapidez desde la querella hasta el día de hoy. Le pregunto también por algo que no es muy habitual, y es que el fiscal general del Estado firme la querella. Esto no es muy habitual. No es muy habitual. ¿Y por qué lo hace en esta ocasión? Pues en esta ocasión lo hago por la importancia, y además, incluso si me apura, por respeto a la trascendencia de la entidad de las personas contra las que me estoy querellando, que creo que deben de ser tratadas a la altura que les corresponde institucionalmente, porque no olvidemos que han sido pues un gobierno de una comunidad autónoma, y por lo tanto creo que es el fiscal general que debe hacerlo. Le puedo asegurar que no hay en eso la más mínima, como alguien diría, chulería.
todo lo contrario. ¿Qué más quisiera yo que no haberla firmado? Pero creo que es mi responsabilidad y que por lo tanto se debe estar a esta altura. Y en las circunstancias históricas, a lo largo de la historia de este país, hace mucho tiempo, cuando se han dado estas situaciones de estar comprometida una persona de una entidad institucional tan elevada, ha sido siempre lo habitual, e incluso en algún caso hasta que el propio fiscal general fuera a actos judiciales, incluso a juicios, a sostener actuaciones, porque ya digo, se debe y se corresponde a la entidad y a la dignidad institucional de esas personas, aunque ya han perdido ese carácter institucional, pero lo han tenido. Y dígame una cosa, el fiscal general del Estado, antes de firmar una querella de estas dimensiones, sí, ¿habla con el gobierno? No, en absoluto. Eso sí que se lo puedo absolutamente garantizar. Yo lo he dicho y lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Quien quiera que me crea y quien no crea no. Yo creo que incluso habría datos para que un observador se diera cuenta de que no hay en este caso ningún tipo de sintonía como no debe haberla. El Ministerio Fiscal es absolutamente autónomo y como es absolutamente autónomo, el Ministerio Fiscal inicia las acciones cuando cree, de acuerdo con el principio de legalidad, que a veces puede no corresponderse con otras vías políticas absolutamente legítimas, pero que no se corresponde. Y por supuesto esta querella, con quien sí la he consultado mucho, he visto mucho, es con mi equipo de la Secretaría Técnica, que han hecho un trabajo a mi juicio magnífico de recopilación de datos y demás. Sí, con mi equipo sí, pero vamos, yo le aseguro con toda rotundidad que yo no pido permiso al gobierno, ni el gobierno tampoco se dirige a mí para decirme o exigirme que le pida permiso. He de decir que aquí ha habido un respeto institucional del gobierno y de los partidos políticos y del poder legislativo exquisito hacia mi persona, y en ningún momento me he visto comprometido, ni censurado, ni instruido de ninguna manera. Piensa que se instala en la opinión pública otra percepción. Usted me dice, quien me quiera creer que me crea, quien no. Sí. Pero ¿por qué se instala esa percepción de que el fiscal general del Estado hace esto porque el gobierno quiere que haga esto? Pues mira, quizá porque hay una tradición de pensar y que motivan además generalmente los partidos de la oposición. Y cuando digo los partidos de oposición, el que sea, el que esté en la oposición, pues un poco de cargar sobre las espaldas del fiscal general una dependencia con el poder político en ese momento en ejercicio del Ejecutivo, y esto se ha ido construyendo y reiterando. Mire, yo aprovecho para esto que me está preguntando ahora para decir lo siguiente. Yo fui, se dice, reprobado en el Parlamento, como usted recordará perfectamente, por otros asuntos distintos que no tenían nada que ver, pero también acusándome de que yo, pues en cierta manera, podía estar, digamos, haciendo el juego al gobierno para impedir que se persiguieran los casos de corrupción. O sea que al cabo de casi un año, en fin, que alguien venga y me diga si se ha parado algún asunto sobre corrupción, ¿verdad? Y yo fui reprobado por el Parlamento en una figura que no existe, porque el Parlamento no puede controlar al fiscal general, pero bueno, me llevaron, yo accedí gustoso a ir y me reprobaron. Quienes eso hicieron, yo creo que ahora tienen que pensar un poco lo delicado que es tratar así a las instituciones, actuar, yo diría que hasta con cierta frivolidad, cuando escuchamos el otro día al señor Puigdemont, que uno de esos argumentos dice, porque claro, este Estado que no es Estado de Derecho, ¿no?, con un fiscal que ha sido reprobado por el Parlamento, fue uno de sus argumentos precisamente. Yo creo que a las instituciones y concretamente al Ministerio Fiscal, que tiene una función muy delicada que cumplir, creo que se le debe dar otra confianza, se le debe, por supuesto, examinar hasta la última coma de su comportamiento, pero examinar, digamos, con rectitud, con razonabilidad, con frialdad, sin partidismo, sin querer utilizar esos ataques con fines meramente electoralistas. Yo creo que esa es una de las muchas lecciones que tenemos que aprender, que estos hechos tan tristes y tan desagradables para todos están dando lecciones de muchas cosas muy interesantes que estamos meditando y que estamos recuperando, yo creo, todos los españoles. Pero el fiscal también se equivoca. Por ejemplo, con el caso Maza, usted se equivocó, por ejemplo, con el nombramiento de Maza. Con el nombramiento de... No vuelvo otra vez a decírmelo, porque además me dice la Secretaría Técnica, no insistas, no sigas, pero es que si usted me lo plantea y me provoca, yo tengo que decir una vez más, a mi juicio no me equivoqué. De verdad. Sigue pensando lo mismo. Sí, a mi juicio no me equivoqué. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Cadena SER. Hora 25. Ángeles Barceló. 10 y 13 minutos de la noche, 9:13 en Canarias. Con nosotros el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y siguen conmigo Javier Álvarez y Miguel Ángel Campos, que les he pedido, que ellos son los que todo el día están con el tema de tribunales, que se quedaran conmigo para ayudar a preguntar al fiscal. Pues alguna pregunta al señor fiscal general del Estado. Carles Puigdemont, de momento, ha conseguido eludir la acción de la justicia. ¿No cree que esta situación era previsible y, por tanto,
ustedes debían o podían haber pedido, en cuanto se produjo la proclamación de la República, una orden de detención inmediata, y si no cree que por esa misma ilusión usted debe asumir algún tipo de responsabilidad? No, yo creo que no, y sinceramente porque ha habido gente que sí que ha comparecido. Entonces no sé por qué iba a ser previsible que concretamente él o otras personas no lo hicieran. Si hay quien ha comparecido, pues él igualmente lo podía haber hecho. Habían cometido un flagrante delito. Nadie delito. hubiera podido prever esto. En cualquier caso, también este tipo de control no solamente nos alcanzaría a nosotros, sino también a los servicios correspondientes, si querían establecer algún tipo de vigilancia, que se puede lógicamente establecer sin que ningún juez ni fiscal lo pida. Por otro lado, también el tema está judicializado. Quiero decir que nosotros podíamos perfectamente haberlo pedido, pero también otro tomar decisiones. Pero yo no les atribuyo a nadie ahí, digamos, una falta de responsabilidad, porque ya digo, lo normal es que se comparezca. A cada persona que se cita no se le puede poner a alguien detrás para ver si se ¿Quién va debería a probar. haberlo vigilado, los Mossos? No, pues si se los hubiera pedido o si ellos hubieran tomado la decisión, pero también podía no haberle vigilado nadie, como al parecer ha ocurrido, pero ya digo, es que tampoco tienes por qué presumir. Es más, una persona de esas características, una persona que ha estado ocupando un puesto de esa responsabilidad y de esa trascendencia, una persona que tiene detrás de él, estemos de acuerdo o no, una cantidad de miles de seguidores, yo creo que casi es más para presumir que era lo anormal esta conducta que ha tenido. En este caso creo que el riesgo de fuga aparentemente y a priori era bastante pequeño, lo que no quita es que nunca se te garantiza el que no se produzca. De todas formas, uno de los argumentos que esgrime la juez para mandar a la cárcel a los consellers que hoy están ya en Extremera es precisamente el riesgo de fuga. Y usted acaba de decir, hay algunos que han venido a declarar. Hombre, eso demuestra que voluntad de fugarse no tienen, ¿no? Porque han venido, claro, y algunos han venido incluso de Bruselas. Claro, me imagino que eso es un argumento que utilizará su defensa. Cabe también el contrario, es decir, como tienen a 5 compañeros y amigos allí, pues si les dejan en libertad hay posibilidad, porque tienen ya alguien que puede estarles esperando. Caben los dos argumentos, el suyo es muy razonable también. Pero fíjese, eso quiero dejarlo aquí muy claro. 2 cosas muy importantes, muy claras. Hay mucha gente, lo digo porque es que a mí me lo dicen por la calle, que dicen que tienen que entrar en la cárcel, que entren todos. Esa gente, yo creo que lo que está pensando es que la conducta que han tenido estos ciudadanos merece un grave reproche y merecen estar en la cárcel. Pero se están equivocando cuando piensan que estas medidas cautelares conducen a eso. Estas personas serán juzgadas y si lo merecen y un tribunal les condena, cumplirán su castigo. Pero la medida cautelar no es en absoluto un castigo, no es una pena anticipada, no se rige o se valora en función del delito tal o cual. Lo que se valora es en función de lo que se ha dicho. Riesgo de fuga, porque la presunción de inocencia sigue amparándoles en la prisión preventiva. Riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas y el tercer aspecto más importante para nosotros, para la Fiscalía en este caso y para la juez, porque lo dice en su auto, impedir el riesgo de reiteración delictiva. ¿Cómo vamos nosotros, la Fiscalía, a unos ciudadanos que declaran, que se niegan a responder a las preguntas del fiscal? El fiscal llevaba preguntas en sus instrucciones para preguntar incluso si de alguna manera aceptaban hoy, la vigencia de la Constitución española en Cataluña, en la aplicación del artículo 155, y si hubieran contestado y hubieran dicho que sí, que aceptaban la Constitución, que ya iban a dejar de estar en la línea de la comisión directiva tan inmediata como ayer mismo el señor Junqueras, que publica artículos firmándolos como vicepresidente de la Generalitat, pues a lo mejor otra cosa hubiera cambiado. Nos hubiéramos tenido que fijar en el riesgo de fuga o en otros elementos, pero no el que para nosotros aquí es básico. Si estos señores declaran, ¿cómo van a volver a su casa esa noche con la previsión muy clara de que van a seguir en la misma línea de seguir insistiendo en la comisión del delito? Y nosotros es el punto fundamental en el que apoyamos nuestra petición, y la juez lo dice así, porque distingue entre el auto de Vila, que no acuerda la prisión incondicional. Dice eso, dice, en el caso de este señor existe riesgo de fuga como los otros, posibilidad de destrucción prueba pero lo que no existe es que vaya a ir a su casa y se prevea que siga con el delito. Fiscal, yo, como decía antes Emilio Contreras, yo voy a meter 2 preguntas en una, porque luego no te va a dar tiempo. Pero bueno, la primera es más política, la segunda más de contenido jurídico. En la primera, ¿cree usted que la Fiscalía ha restablecido el orden constitucional que no ha podido la política? No. La Fiscalía
efectivamente su misión es la aplicación de la ley, preservar la aplicación de la ley, que realmente lo hacen los tribunales, pero estamos en nuestra función postulante de solicitantes de aplicación de la ley, y ahí se acaba su función. Por supuesto que es una institución clave en el Estado de Derecho, porque es eso quien solicita en nombre de la sociedad y en nombre del Estado el restablecimiento del derecho y el restablecimiento del ordenamiento. Pero claro, la política tiene mucha trayectoria y, si me apura, mucho más honda y profunda, y si me apura, mucho más reparadora si es exitosa. Ya he dicho antes que el derecho penal es una historia de un fracaso necesario, imprescindible, porque hay que castigar ser el último recurso, para prevenir. ¿no? Debería ser el último recurso. El derecho penal, y lo es. Lo que pasa es que aquí ha habido, a mi juicio al menos, y de la Fiscalía, unos hechos tan evidentes delictivos que en posición de último recurso no ha habido más remedio que actuar. Y la segunda obedece a la situación por la que atraviesan estas personas que están, de momento, no en paradero desconocido ni fugadas a efectos de la justicia. Sabemos que la juez está preparando el auto que puede dar a conocer mañana, auto de detención, salvo que usted diga lo contrario. Todavía ese auto no se ha emitido. Sí, que yo sepa, no, todavía no. En función de esa posibilidad de escribirlo y de dar el detalle, porque estábamos fijándonos muchos en el detalle importante para que los belgas puedan entender el delito y la gravedad, ¿puede ser un inconveniente fiscal que en Bélgica no se contemple el delito de sedición y el delito de rebelión tal y como nosotros lo contemplamos y con esa penalidad tan grande? ¿Cabe pensar que puede ser un grave o pequeño inconveniente? ¿Han pensado ustedes en la posibilidad de que esto sea un obstáculo insalvable para que sean entregados a España? Y sí, vamos a ver, yo ya les confieso de entrada que no soy un especialista en orden europea de detención, nunca la he tenido que practicar. Saben ustedes que llevo 11 años en la Fiscalía, yo antes estaba en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ahí no aplicamos estas normas. La suerte es que en la Fiscalía sí que hay especialistas, yo creo que los más conocedores de esta materia. Y uno recientemente ha publicado además, un fiscal de la Audiencia Nacional, su tesis doctoral sobre esta materia. Y hay un capítulo específico además, los problemas que plantea concretamente con Bélgica este tipo de situaciones. Por lo tanto, como digo, conocimiento hay de sobra y se hará técnicamente lo mejor posible. Pero sin ser yo especialista en la materia, sí que efectivamente parece ser, por lo que me dicen, que rige un principio tradicional en las extradiciones. Aquí no estamos hablando de extradición, porque están en el ámbito europeo. La ventaja es esa, que no intervienen los gobiernos, sino que directamente se comunican las autoridades judiciales, que también aquí existe el principio de doble incriminación, que significa yo te entrego a la persona que me reclamas siempre y cuando en mi ordenamiento interno ese delito también esté castigado. Entonces no conozco yo la definición o la descripción exacta de figuras delictivas en Bélgica que se puedan parecer a este delito. Pero sí que hay un delito aquí que creo, por lo que me dicen, que es exacto igual, que es la malversación. Pero te obligarían a causarlo solo por malversación, de reclamarlo por ese único delito. Eso es la pega. Eso le confieso sinceramente, no lo sé. Es algo que tengo que preguntar, porque en las extradiciones sí que sé que es así. Sí. En lo que yo conocía tradicional es así. Es así. Pero en la detención, no sé si para la detención europea. Si le han dicho a usted que es así, lo que que sí que son expertos en OEDs. Sí, totalmente. Una pregunta más, señor Maza. La justificación para tanto en la denuncia que se presentó primera contra Trapero, los Jordis y el intendente de La Plana, como en la querella que se ha presentado ahora, la principal justificación para acreditar la violencia que daría lugar al delito de rebelión en esta segunda querella han sido los hechos acaecidos los días 20 y 21, ¿no? Donde se produjeron hechos violentos para la Fiscalía y también para la jueza a priori, ¿no? Indiciariamente. Entonces, si tanto la denuncia que se presentó contra Trapero como esta querella se basan en esos mismos hechos, ¿por qué la denuncia contra Trapero fue solo por sedición y esta querella es por rebelión? Bueno, vamos a ver, la denuncia en aquel momento que se presentó era solamente referido a esos hechos, luego dentro ahora ya en el juzgado de la señora Lamela se introducen los hechos posteriores, pero en el primer momento lo que se introdujo fue solamente eso, y eso daba lugar a un posible delito de sedición. Pero sobre este tema yo sí que quiero aclarar otra cosa, igual que lo hacía anteriormente sobre la naturaleza de las medidas cautelares, que no es lo mismo que la condena impuesta ya con firmeza para cumplir un castigo.
con los que han criticado el que planteásemos la rebelión, quizá no se han dado cuenta que son de que muchos, sí, fiscal, sí, muchos, pero, muchos juristas. Sí, pero yo, sinceramente, a mí me sorprende, pero bueno, cada uno, yo me gustaría que estuvieran aquí para hablar. Una querella no es un escrito de acusación. En la querella nosotros no concretamos, no hilamos fino, no vamos al detalle exacto como nos exige un escrito de acusación donde fijamos el objeto de nuestra acusación. La querella, y es muy común, se dirige a todos los posibles delitos que podrían haberse cometido a criterio de la Fiscalía. Yo recordaba siempre un ejemplo muy claro y muy sencillo. Cuando uno presenta querella por estafa, generalmente siempre, incluso los particulares, estafa o apropiación indebida. Sí, no quiere decir que sea una cosa u otra. Entonces, en este sentido, oiga, entiéndanos que nosotros no estamos afirmando que es una rebelión. Estamos diciendo que hay la posibilidad de que es una rebelión y que tiene que dirigirse la investigación precisamente de la instrucción a determinar si hay rebelión, no hay rebelión, y luego el juez valorará, abrirá el juicio y posteriormente el tribunal se pronunciará. Pero perdone un segundín. Eso es así, que nosotros no. Eso no quita para que estamos profundamente convencidos, y yo me ofrezco a cualquier debate a decir que aquí hay un supuesto de rebelión, clarísimo, a mi juicio. Sin haber existido la violencia. No, con violencia. Es que ha existido la violencia. ¿Dónde ha existido la violencia, fiscal? En estos supuestos que decía que nosotros tenemos, la juez tiene recogido, creo, nosotros 23 supuestos de violencia, de acto violento en Barcelona, creo que no me equivoco, 7 en Gerona, 5 en Lérida, 4 en Tarragona. El día 1 de octubre. No, el 1 de octubre antes y después. Sí. Es que entre la violencia está los escraches a la Guardia Civil y a la policía para impedirles dormir. ¿Eso se considera violencia? Por supuesto, el Tribunal Supremo tiene dicho desde hace 50 años en el delito de coacciones, que recuerdo que el delito de coacciones es precisamente impedir con violencia que una persona realice un acto que no esté prohibido, tiene dicho que, por ejemplo, ponerse en la puerta de una casa e impedir físicamente que la persona entre en esa casa sin pegarle es violencia. Pero porque hemos visto, fiscal, en cuestiones al margen de Cataluña, hemos visto y vivido escraches, hemos visto y vivido manifestaciones, hemos visto y vivido ocupaciones, y nunca ha estado presente el delito de rebelión, y ahora sí. Bueno, porque es que el delito de rebelión tiene el componente objetivo del que estamos hablando, el tumulto, el alzamiento, el tumultuario y violento, pero tiene una finalidad, una serie de finalidades, que entre otras es el que se cometa esa violencia y ese tumulto para separar a parte del territorio nacional. Tiene otra que también se incurre aquí para derogar o no cumplir la Constitución española. Es decir, que la rebelión es un delito que el elemento fundamental es el tendencial, el subjetivo, el propósito. Y es que, claro, otro tipo de escraches, cuando se hace un escrache delante de un político o problemas de los ocupas y demás, eso no es para abolir la Constitución española ni para independizar nada de España. Es que esto es utilizar esos medios para independizar parte del territorio nacional. Entonces dígame, ¿por qué hay tantos juristas que no lo ven tan claro como usted? Pues probablemente pues yo soy el más tonto de todos y entonces pues claro, ellos son los que tienen mayoritariamente, la razón. Sí, hablas de mujeres y mayoritariamente, el 99%. Bien. Sí. Hombre, yo puedo también aportar juristas prestigiosos como son mis propios equipos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que creo que tiene bastante prestigio, que de esto están absolutamente convencidos, y cuando a mí me lo han expuesto y hemos hablado, pues me han convencido a mí de que esto es así. Yo creo que hay también mucha gente que puede estar de acuerdo con esto. Pero ya digo, en cualquier caso, si es que todo es opinable, y en derecho, pues la verdad es que casi todo es razonablemente defendible, y quién al final fija quién tiene la razón, guste o no guste, la verdad formal, el tribunal que juzga. Y yo me remito a cuando el tribunal correspondiente diga que esa edición me parecerá estupendo, porque eso es el Estado de Derecho. Y dice que es rebelión, pues también me parecerá muy bien. Nos ha parecido interesante, fiscal, como usted destacaba antes, esa diferenciación del trabajo de vila y la falta ya de reiteración delictiva. Por eso la juez, ustedes han pedido la fianza y por eso la juez ha aceptado finalmente. ¿Quiere eso decir que eso es un camino a andar para el futuro? Si se retractan, saldrán de prisión, la Fiscalía apoyaría o no vería con malos ojos una salida de la cárcel. ¿En qué circunstancias? No puedo anticipar, lógicamente sería muy temerario por mi parte anticipar un criterio y habría que ver las circunstancias y demás. Pero sin duda, ya digo que en nuestro interrogatorio hubiéramos querido indagar sobre esto, sin duda ya el argumento fundamental ya quedaría sin efecto, si no hay peligro ni riesgo de reiteración delictiva. Tendríamos que entonces valorar, subsiste un peligro de fuga, existe un problema, porque no olvidemos que las medidas cautelares no son solo la prisión preventiva. Precisamente la prisión preventiva, donde es inevitable, es cuando hay riesgo de reiteración delictiva.
ahí es inevitable. Si tú crees que esa persona va a seguir cometiendo el delito de abusos, de robos, eso, la única posibilidad de pararlo, ni fianza ni nada, es tenerle recluido. Por eso, eso es lo que, si crees realmente que van a seguir cometiendo el delito, te resulta inevitable pedirlo. El riesgo de fuga, bueno, pues para eso están las fianzas, para de cierta manera controlar, que puede perder una parte importante de su patrimonio si al final se escapa, incluso aunque luego sea capturado ya ha perdido esa parte de patrimonio. Existen las medidas que todos sabemos de obligaciones de ir al juzgado cada 15 días, retirar el pasaporte, todo eso controla el riesgo de fuga y se puede matizar, modular, pero lo que no se puede modular es cuando tienes, en fin, la evidencia de que lo más probable es que siga cometiendo delitos y le dejas en la calle. Pero muchos, señor Maza, dicen, ¿qué riesgo de reiteración delictiva si ya no forman parte de un gobierno? ¿Están cesados? Bueno, yo le digo que ayer el señor Junqueras firmó. Sí, pero eso y es simbólico, diciendo, fiscal, eso es simbólico. Bueno, simbólico. No tiene ninguna trascendencia, es decir, no puede firmar órdenes, no puede firmar leyes. Sí, él las puede firmar, otra cosa es que no tenga valor ninguno. Por eso pero mismo. Pero pues las puede seguir firmando y puede seguir creando la hipótesis o la sugestión de que sigue existiendo la República Independiente de Cataluña, que es precisamente lo que supone, además con el daño que esto causa en esa sociedad, supone, y la fractura que produce, supone unos daños importantes el seguir actuando y reiterando en esta posición o haciendo otras cuestiones, ¿verdad? Como dirigiendo o convocando manifestaciones en este sentido, etcétera. Por eso le digo que hay ese riesgo de que sean personas que sigan en esa conducta y eso es lo que se trata de impedir. Que de un buen día dicen, no, miren, ya me olvido de esto de verdad, y uno les presta crédito, que no habría inconveniente, pues si lo dicen, pues posiblemente sea verdad, y si luego no lo hacen, pues puedes volver a las medidas, cambia la situación. Ya lo estoy diciendo, el argumento esencial de la Fiscalía y de la juez en su propio auto es que a un señor le impone una medida cautelar con fianza, sin privación de libertad obligatoria. ¿Por qué? Simplemente por el matiz. Porque él ya hace días que dijo, yo ceso en esto, abandono esto y me comportaré con arreglo al orden constitucional. José Manuel Maza, fiscal general del Estado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches.